propósito a la iglesia, tanto usted como el que nos está escuchando tiene que aprender que a la iglesia venimos con un propósito. Muchos vienen con el objetivo de aprender, otros vienen con el objetivo de avanzar, otros vienen con el objetivo de que el Señor haga un milagro en su vida. Y hay cosas que nosotros tenemos que ir entendiéndolas. Por eso decía un predicador que a veces nosotros tenemos que saber leer bien para poder darle una buena interpretación. Yo quiero que nosotros vayamos a la palabra y nosotros estudiemos por qué se hace muy importante tener semilla en nuestra vida. ¿Alguien entiende que Dios le ha dado semilla? ¿Usted tiene semilla de Dios? A ver, dígame amén. ¿Usted tiene semilla de Dios? Todos los que tenemos semilla de Dios, lo que tenemos que preguntar es, ¿qué estamos haciendo con esa semilla? A lo mejor muchos tienen mucha semilla, otros solamente tienen algunas. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice, y el sembrador salió a sembrar? Y dice la Biblia, una cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales, otra cayó en buena tierra, ¿sí o no? Entonces de una palabra, cada vez que nosotros leemos la palabra, nosotros podemos comprender que cuando la Biblia dice, el sembrador salió a sembrar. Entonces quiere decir que de una u otra manera en usted han sembrado la palabra, en usted han sembrado la semilla. De hecho, yo creo que usted es una semilla de Dios que se está levantando, y si usted mañana logra comprender que usted es una semilla de Dios, logrará multiplicar lo que Dios le ha dado para su vida. ¿Alguien me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, por eso es muy importante entender que tenemos la responsabilidad de poner a producir la semilla que Dios nos ha dado. A lo mejor mucho por no comprender, a lo mejor la tierra, por no comprender el terreno, por no comprender el tiempo en que estamos viviendo. A lo mejor no saben en qué temporada sembrar, no saben en qué temporada recoger, no saben en qué temporada cosechar lo que siempre han sembrado. Hay mucha gente que usted lo ve que siembran, ¿sí o no? Y nunca se le ve el tiempo de sus cosechas. Entonces es como que usted siembra y siembra y siembra, y llega un momento que usted se cansa y dice, un momento, yo siembro y nunca logro ver lo que estoy sembrando. Entonces nosotros tenemos que hacer un stop, pararnos y poder ver aquellos que hemos sembrado, verlo un día germinar. ¿Cuántos quieren ver eso germinar? ¿O nada más soy yo que lo quiero ver? Dígame amén. Yo creo que cuando el Señor a nosotros, yo quiero hacerlo esto como una tertulia, yo creo que cuando el Señor a nosotros nos entrega semilla, nosotros tenemos que ver cómo Dios nos la entrega. Porque la Biblia cuando habla de semillas podemos verla de muchas maneras, podemos verla de muchas formas y podemos verla en diferentes terrenos. Y yo quiero hablarle, vamos a estudiar un poquito todo lo que tiene que ver con una semilla. Y casualmente yo quiero que nos enfoquemos en lo que son los huertos. Dígalo conmigo, huertos. ¿Alguien sabe lo que es un huerto? ¿Qué es un huerto? ¿Qué es un huerto, pastora? Donde se siembra la semilla y luego hay una producción, ¿sí o no? A ver, ¿qué es un huerto, Ismael? ¿Sí o no? Entonces, un huerto es un terreno pequeño, usted sabe, donde se siembran muchos tipos de cultivos, ¿sí o no, Pepi? Ya sea comestible, ya sea verdura, ya sea lo que usted le plante, plátano, batata. Bueno, y cada vez que nosotros miramos eso, cuando empieza casualmente la civilización, nosotros miramos que lo primero cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿qué fue lo que le hizo?
¿Cómo? Ahora, lo primero que Dios cuando lo hace, ¿qué le hace? Dice que luego que Dios lo crea, dice la Biblia que Él hace un huerto, ¿sí o no? Pero ¿dónde se estaba ese huerto? Génesis capítulo 2, vamos a verlo, 2:8, para que nosotros podamos ver por qué se hace muy importante tener el huerto. Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó, ¿sí o no? ¿Un qué? Un huerto. ¿Me doy a entender? Entonces, eso que está hablando ahí, y Jehová plantó un huerto en Edén, y dice la Biblia, al oriente, y luego que nosotros podamos ver, subráyele esa palabra, dice, puso allí al hombre que había ¿qué? El hombre que había ¿qué? ¿Están aquí? Entonces una de Edén, por eso dice la Biblia, y Jehová Dios plantó, dice, un huerto, o sea, lo sembró como una semilla, dice, en Edén. Edén en un lugar que muchos dicen geográficamente que está por allá, por el lado de Irak, y bueno, es un lugar que todavía nadie ha podido dar con él la ciencia cierta, pero dice la Biblia que lo puso en Edén al oriente, y puso, dígalo conmigo, puso, dígalo, puso allí. Dígalo conmigo, el hombre que había formado. Entonces quiere decir que Dios siembra una semilla como huerto, y cuando Él planta la semilla, solamente podrán estar en ese huerto, dígalo conmigo, lo que Él forma. Dígalo, lo que Él forma. ¿Alguien me está comprendiendo lo que estoy hablando? Entonces quiere decir que si Jehová va a plantar o va a sembrar una semilla para poner al hombre, lo pondrá en el huerto lo que Él ha formado. Cuando nosotros miramos esta palabra, formado, nosotros podemos verla en muchas definiciones, podemos verla en muchas características y podemos darle la connotación que usted quiera. Pero ahí dice la Biblia que Él puso el huerto, o sea, la semilla, y luego que planta esa semilla, lo que Él hace es que pone lo que Él había. Entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que Dios hoy va a poner en nuestras manos? Lo que Él ha formado. Entonces quiere decir que la formación en mi vida tiene que ser sumamente importante, porque si Dios a mí no me forma, Dios no me puede poner. Si Dios a mí no me forma, no me puede plantar. Y Dios utiliza varias formas para poder plantar a la gente y poderle darle forma. Usted sabe que cuando Dios dice la Biblia, forma al hombre, usted sabe cómo lo hizo, ¿no? Dice que toma barro, toma polvo de tierra, obligatoriamente tiene que hacerlo barro, tiene que haber una fusión entre agua y lodo para poder hacer ese muñeco, y luego que Dios forma, dice que Él le sopla y tiene que venir ese proceso de formación. ¿Por qué hoy día la gente lo que menos quiere es que, dígalo conmigo, formarse? Ahora le hago una pregunta, ¿es importante formarse? ¿Por qué Dios quiere formarte a ti y a mí? Y para Dios formarte a ti y a mí, Él nos va a poner en nuestras vidas huertos para que nosotros podamos labrarlo. En un huerto hay diferentes tipos de semillas, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos tienen más de una semilla aquí? ¿Alguien tiene más de una semilla? Ismael, ¿tú tienes más de una semilla? Pepe, ¿tiene más de una semilla? Sarai, ¿tiene más de una semilla? Entonces nosotros tenemos que comprender que cuando Dios a nosotros nos entrega un huerto, nos lo entrega para que nosotros lo labremos.
¿Por qué Dios puso allí al hombre que Él había formado? Para que Él cuide de aquel lugar. Y cada vez que nosotros miramos esta palabra, nosotros tenemos que ver que hay en la Biblia diferentes tipos de huerto. Yo te pregunto, ¿qué huerto tienes? ¿Qué hay sembrado en tu huerto? ¿Qué fruto se puede cosechar de tu huerto? Entonces es una forma para nosotros poder comprender por qué es que Jesucristo, Dios nos lo ha dado como una preciosa semilla. ¿Alguien Cristo se lo ha dado como una semilla? Cristo llegó a nuestra vida como una semilla, se plantó en nuestros corazones y ha ido germinando hasta convertirse en un árbol fortificado. Y cada vez que nosotros miramos en la Biblia ese huerto que era el huerto de Edén, no voy a hablarle de eso porque eso era un espacio, un tiempo donde Dios se le quería manifestar al hombre. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que dentro de todo eso Dios no quiere formar y a ti y a mí. Formar a alguien, hermano, no es fácil. Formar a alguien cuesta. Formar a alguien es que pueda tener dedicación, que pueda tener tiempo. Formar a alguien tiene que ver hasta con sueño, con desvelarse. No es fácil formar a alguien, y más cuando se tratan de los padres que hay aquí. Todos los padres que hay aquí primero tuvieron que pasar por hijos, ¿sí o no? Pero tuvieron que ser ¿qué? Formado, y cada quien va a formar a una manera. Por eso es que depende como usted forme mañana, es el fruto que va a recibir. Entonces necesitamos comprender por qué son tan importantes los huertos y qué estoy haciendo con mi huerto. ¿Qué estoy haciendo con el huerto de mi formación en mi vida? Mire que la formación es tan importante en nuestra vida y tiene que ser para nosotros un deleite porque nos lo están dando a nosotros. Que hoy hablaba yo con mi esposa y teníamos una tertulia varios días hablando de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de los pros y los contras que pueden haber. Y es que cada vez que nosotros miramos todo esto, hablábamos y conversábamos. Y dice la Biblia, no sé si Tai me lo puede buscar en la Saray, si le puede ayudar también a buscarme ese texto, o mi esposa misma. Y es que cuando Jesús iba a enseñar a los discípulos por la enseñanza dejaban todo. Todo dejaban por la enseñanza. ¿Cómo es posible que los discípulos llegaran a una capacidad que ellos decían, dejo todo por la enseñanza? Entonces, yo me preguntaba, ¿qué tan importante es la enseñanza que ellos estaban dispuestos a dejar casa, dispuestos a dejar padre, madre, tío, familia y dispuestos a dejar todo porque a él le atrae una enseñanza? De hecho, llega Jesús en una ocasión y Jesús está dando una enseñanza y la gente se está yendo y de repente viene Pedro y le dice, maestro, la gente se te está yendo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? ¿Y tú te quieres ir también junto con ellos? Y oiga lo que le dice Pedro, ¿a dónde iremos si solo qué? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿Por qué eran tan importante la formación entre los discípulos? Porque ellos entendían que si no eran formados, no podían transformar a nadie. Por eso dice la Biblia en Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y yo haré pescadores de hombres. ¿Qué dice el 20? Subráyeselo para que lo podamos ver. ¿Qué dice el 20? ¿Qué dice Pepe? Ellos entonces dejaron y le qué.
Pero hoy día nosotros a lo mejor diríamos, bueno, pero eso era Jesús, que llamó, y Jesús a lo mejor estaba en otra dimensión. ¿Por qué para ellos era tan importante si Jesús lo que está haciendo con ellos es que lo está llamando? ¿A qué nos está llevando la formación a nosotros? ¿A qué Él? Entonces quiere decir que cuando Él ya no pone en el huerto, figura de que Él te está entregando en ese huerto diferentes tipos de semillas. Una de las cosas o donde Dios nos va a poner es que nos va a poner en el huerto, dígalo conmigo, de Edén. Y Él nos va a formar. Hermano, ¿por qué no le caemos atrás a la formación? ¿Por qué no le caemos atrás al aprender doctrina, el aprender que tengo que formarme? Porque en la formación voy a comprender que en ese llamado está la mano de Dios en mi vida. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre, que remaban junto a las redes. Y dice los que enseñan la palabra no son tan buenos. Tiene que haber dos cosas, ¿sí o no? O no son tan buenos los maestros. Ahora, que la gente siga mañana la palabra y deje todo, eso tiene que ser una dimensión de palabra muy fuerte para yo dejar todo lo que estoy haciendo por formarme en una enseñanza. Entonces quiere decir, hermano, que Dios va a dar semilla a su vida y va a dar un huerto para que usted mañana aprenda a labrar ese huerto. Ahora yo pregunto, ¿queremos pasar por el huerto de Edén? A ver, ¿queremos pasar por el huerto de Edén? Entonces tenemos que dejarnos formar. La formación va a ser demasiado importante para su vida. Y cuando hablo de formar, hasta para uno ser miembro en una iglesia o en una congregación, también tiene que dejarse ser formado. En una institución, llámese la que se llame, en el trabajo que usted esté, también ahí tiene que recibir una formación. Entonces, es muy importante entender que tenemos que ser formados. Ser formado cuesta. Ser formado dedica tiempo. Ser formado tiene que ver con un esfuerzo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver son los huertos. Mire, quiero hablar de otro huerto. Cantares capítulo 4. Cantares capítulo 4. Y ni hablar del huerto que Dios le entregó a Adán. Dice allí que habían todas clases de árboles. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que si habían diferentes tipos de clases de árboles, es porque se habían sembrado diferentes tipos de ¿qué? De semilla. Aunque la hortaliza que usted sembró o el huerto que usted preparó es un espacio, ¿sí o no? Un lugar donde ahí usted mete diferentes tipos de semillas. Y fíjese otro huerto donde miramos aquí. Cantares 4, capítulo 16. Para que usted vea, ni hablar de lo muchísimo, mire, levántate.
las aromas. Entonces quiere decir que dentro del huerto tiene que haber una semilla que se pueda sembrar y que de ese huerto salga un ¿qué? Un aroma. ¿De qué hablar aroma? El aroma habla de un fruto, pero también nosotros tenemos que ver. ¿Se acuerda la mujer cuando quebró el perfume de alabastro? Entonces cada vez que nosotros hablamos de ese perfume, despréndanse sus aromas. Cuando se desprenden esas aromas, dice: venga, mi amado, ¿a su qué? El aroma habla de la adoración. El aroma habla de identidad. Pero centrémonos donde dice: despréndanse su aroma, para que pueda venir ¿quién? Mi amado a su huerto. Entonces quiere decir que tiene que haber en nuestras vidas también un huerto que desprenda ¿qué? Aroma. La pregunta es: ¿a qué huelo? ¿A qué huelo, hermano? Entonces quiere decir que la adoración tiene que hacerse parte en mi vida para yo mañana poder llamar al amado. Entonces la adoración no es cualquier cosa, la adoración no es un relleno, la adoración no es para completar el culto. Imagínese usted que a veces venimos a las casas del Señor y cuando estamos adorando, hermano, tenemos que ponernos todas a una a adorar, porque en la adoración nosotros podemos manifestar muchas cosas y podemos provocar muchas cosas en nuestra vida. Entonces necesitamos que nuestro aroma se desprenda para que pueda venir nuestro amado. Entonces necesitamos ese huerto de las aromas. Levántate, Aquilón, ven, Austro, sopla en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Entonces por eso que nosotros tenemos que ver es que tiene que haber un aroma en nuestras vidas, tiene que haber una fragancia, tiene que haber algo que desprenda de nosotros, que la gente diga: es un hombre de Dios, es una persona que está entregada al Señor, es una persona que de Él destila. No estamos hablando de gente que todo el tiempo, ¿qué le digo? No le digo que nosotros en un momento determinado no nos enfademos, pero tiene que haber en nosotros un aroma que destile tal que la gente pueda decir, aunque tiene defecto, aunque tiene dificultades, pero de él, de ella, sale un aroma que es agradable a la otra persona. El aroma no es para que la huela usted, el aroma es la que desprende suya para que otros puedan oler. ¿Usted sabía que en la Biblia, ni hablar, hubieron hombres y mujeres que fueron reconocidos por el aroma? ¿Se acuerda cuando se le acerca un Jacob a un Isaac? ¿No dice la Biblia que lo huelió? ¿Y qué le dijo? ¿Usted sabía que cada uno de nosotros tiene su propio aroma? Entonces quiere decir que cada uno, si tenemos nuestra propia aroma, cada uno de nosotros mañana desprenderá ese olor. La pregunta es, mire al que está a su lado y dígale: ¿cómo hueles? A ver, dígaselo otra vez, por favor. Mírelo de frente, por favor, y dígale: ¿cómo hueles? Dígale. Pero dígaselo con mucho cariño y mucho amor. ¿Cómo hueles? Yo sé que algunos huelen a papa y cebolla. Pero es un aroma que desprende de uno, pero hay un aroma también espiritualmente que uno desprende. Y ese aroma es la que hace que el infierno a usted también lo reconozca. Todos de una manera, los que estamos aquí, todos hemos a lo mejor fallado o tenemos falencia en alguna área de nuestra vida, pero sin embargo, con todo y eso, hay un aroma que Dios quiere que tú y yo le demos.
¿Hay alguien que está aquí en esta hora? Hay otro huerto que yo quiero que lo miremos. Cantares capítulo 6. Mire lo que dice Cantares capítulo 6. 6, sí, del 1 en adelante. Mire lo que dice. ¿A dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. Entonces, mi amado descendió a su huerto a apacentar. Para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Entonces quiere decir que si dice ahí la Biblia, Él viene a su huerto para apacentar en los huertos y para recoger los lirios, es una buena palabra para nosotros poder entender que si dice aquí que Él viene a apacentar. Dígame la definición de apacentar. ¿Alguien sabe qué es apacentar? Es cuidar, y dentro de ese cuidado hay un sustento. Entonces quiere decir que si Dios a usted lo está llamando a que cuide y tenga su huerto cuidado, ese huerto es para sustentar. Entonces quiere decir que en un huerto no simplemente hay una semilla que nosotros podemos ver de sustento, hay una semilla de aroma, sino que también hay una semilla de formación. Entonces yo tengo que entender que tengo ya que empezar a condicionar mi huerto. ¿Por qué está diciendo que ese sustento, cuando usted lo busca, significa cuidado, significa alimentar, ser amigable, y es todo aquello que a ti te puede sentir bien a través de un cuidado pastoral? Entonces quiere decir que aquí, cuando está hablando que descendió al huerto, y aquí está hablando que el que va a descender al huerto es el amado, y él tiene que encontrar, dice la Biblia, que él viene al huerto a la era de las especias. Entonces, para él venir, va a apacentar en los huertos para recoger allí lo que él ha visto de su vida. Entonces quiere decir que tiene que venir un tiempo de Dios para tu vida donde Dios te va a apacentar. ¿Y a través de quién te va a apacentar? A través de un hombre que te va a cuidar, un hombre que te va a alimentar, un hombre que te va a guiar. Y ese hombre es un pastor que mañana tendrá la directriz de Dios dada para su vida para poderte cuidar. Vuelvo y le pregunto, ¿cómo está nuestro huerto? Y no nos puede dar vergüenza, hermano. Usted sabe que el huerto, los huertos, hay que tenerlos cercados, ¿sí o no? Cerrado. Pero no pasa nada, hermano, si en nuestros huertos hay muchos portillos que están caídos. Pueden haber huertos que estén los portillos, que estén, entiéndase portillo, por los cerraderos, que estén caídos, que no haya puerta, y a lo mejor pueda venir un pollo, una gallina, pueda venir una ave y pueda comerse una semilla, pero es un tiempo donde Dios nos está diciendo, quiero visitar tu huerto. ¿Cómo está tu semilla y la mía? Entonces quiere decir que este huerto de sustento
es que Dios, en medio de toda esta dificultad que está pasando, Él te va a sustentar. Él te va a sustentar. Él te ha guardado hasta ahora. Te ha sustentado hasta ahora. Te lo ha dado todo hasta ahora. ¿Te va a faltar algo? No te va a faltar nada. A lo mejor ora, no te contesta Dios, sigue orando, porque dice que la Biblia que a ti nada te va a faltar porque Él no la va a suplir a nosotros. Dios no contesta a lo mejor cuando nosotros queramos. Dios contesta cuando Él quiere, y tiene que venir el huerto a nuestra vida, principalmente el huerto del sustento. Hermano, hasta aquí, hasta España, me ha traído el Señor. No tengo nada, económicamente hablando. Lo único que tengo es gracia de Dios en mi vida para poder estar aquí. Y hasta aquí me ha llevado el Señor. Me ha dado una esposa preciosa, me ha dado una hija preciosa, me seguirá dando muchas cosas, y a lo mejor usted tiene su familia que puede estar brincando, ¿sí o no? Cuando usted tiene su familia, ¿cómo está uno? ¿Está contento, sí o no? Pero cuando usted está solo en un país, eso es muy diferente, porque van a haber cosas que Dios te está diciendo. Yo, en medio de todo esto, no te preocupes, que yo soy tu sustento. No te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Él es nuestro sustento. Segunda de Reyes 21:18. Mire lo que dice Segunda de Reyes. ¿Me lo lee, Pepe? Este hombre que se murió, ¿tenía un huerto en su casa, sí o no? Y fue sepultado en el huerto de su casa. ¿En el huerto de quién? ¿De quién era el huerto? Púnchame esa palabra a ver qué significa usa. Usa. ¿Qué significa usa? Déjalo ahí. ¿Lo ve ahí? Sí, dele. Fíjese que dentro de eso, ¿lo ve ahí, Saray? Usa significa. Entonces quiere decir que hoy Dios viene a tu huerto porque te va a renovar la qué. ¿Hay alguien que se siente sin fuerza? ¿O nada más soy yo? ¿Hay alguien que se siente sin fuerza? Entonces quiere decir que si nosotros nos sentimos sin fuerza, dice la Biblia, Él da esfuerzo y multiplica la fuerza. Y multiplica la fuerza. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que dejar la fuerza que nosotros estamos tratando de pelear en este mundo, y cuando ya nosotros hayamos agotado toda la fuerza humanamente hablando, entonces dice Dios, ¿ya la agotaste toda? Entonces ahora te voy a dar esfuerzo, y en ese esfuerzo es que voy a multiplicar tu fuerza. ¿A quién quiere que Dios le multiplique la fuerza? Yo quiero que Dios a mí me multiplique la fuerza. Pídele al Señor que le multiplique la fuerza. Entonces quiere decir
que a nuestro huerto va a llegar diferente tipo de cosas. Usted puede verme como usted quiera. Usted puede verme, ¿qué le digo? Me puede ver como una persona que tiene falencia. Sí, lo reconozco. Usted me puede ver como una persona. Ahora, lo que yo sí sé es que Dios nos ha entregado un huerto a nosotros. Y ese huerto que Dios nos ha entregado, póngamelo está el 18, dice: durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa. Trece y 11. Esplendor que tiene. Por eso es que se dice que ese árbol de los nogales era un árbol frondoso, era un árbol grande. Y dice que era un árbol que servía para sombra, grande. No sé si usted ha visto de esos árboles que usted entre 3 o 4 hombres no pueden abarcarlo de tan grandes que son, y las raíces que tienen 400, 500 años. Dice que este árbol de los nogales, dice que el amado va a venir a ese árbol. Y ese árbol es un árbol que se conoce por la sombra. Dígalo conmigo, sombra. Dígalo conmigo, sombra. La sombra en la Biblia es una cobertura. Hermano, a veces nosotros necesitamos gente que nos cubra. Que nos cubra en oración, que nos cubra en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida. Que podamos buscar un consejo, que podamos ser direccionados, que podamos ser. Entonces, una de las cosas que Dios quiere para nuestra vida es que ese árbol de los nogales es un árbol que trae como consecuencia reposo y sabiduría. ¿Cuántos quieren reposo? ¿Cuántos quieren sabiduría? Tienes que sentarte debajo del árbol. Si no sentamos debajo del árbol, podremos mañana recibir la bendición que da este árbol. Hermanos, por eso necesitamos de una u otra manera que
Ajá. Por eso nosotros necesitamos que nuestro amado visite nuestro huerto. Porque cuando Él visite nuestro huerto, nosotros nos vamos a dar cuenta en qué condición estamos. ¿Qué estamos dando? No es simplemente venir y dar una palabra y que usted se vaya con esa palabra, venga y se vaya contento y se vaya gozoso. Sí, pero yo creo que cuando nosotros abrazamos la palabra es para nosotros decir que ¿qué estamos haciendo? Y yo lo digo para que usted junto conmigo pueda reflexionar y podamos decir, hoy visita nuestro huerto, Señor. Visita nuestro huerto y que tú puedas encontrar semillas, pero semillas que sean de bendición para nuestra vida. Semillas que sean, porque el amado va a visitar tu huerto. Yo le puedo decir hoy día que si el amado viene y visita ahora mismo nuestro huerto, a lo mejor lo va a encontrar, ¿qué le digo? Con mucho trabajo. Pero fuera del huerto va a encontrar mucha preocupación, va a encontrar mucho estrés, va a encontrar mucha depresión. A lo mejor el amado cuando venga a nuestro huerto va a encontrar, ¿qué le digo? A lo mejor, lo digo como dice el pastor, sálvese quien pueda, lo digo porque a veces el amado encontrará a lo mejor mucho TikTok, encontrará muchas redes, encontrará, ¿qué le digo? Mucho cansancio. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y esto es como una reflexión también para uno mismo, la pregunta es, ¿a quién le vamos a dar la fuerza? ¿O trabajamos nuestro huerto o cuando el amado venga a su huerto, lo encontrará sin frutos? Y hoy nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué nosotros hoy tenemos que tomar una decisión? No es para que usted salga ahora avergonzado hoy, no, sino que Dios nos está diciendo, mi hijo quiero que hoy empiece a trabajar el huerto. Y por eso es que yo entiendo de que hoy nosotros tenemos que tomar decisiones. Las decisiones que nosotros tomemos ahora, eso va a repercutir en unos cuantos años. Y va a repercutir también en los hijos, en nuestras generaciones, en lo que está viendo. Y el primero que está empezando a cambiar cosas es el primero que le está hablando. Porque si no cambiamos cosas, hermano, es probable de que mañana la palabra en nuestras vidas se haga infructuosa. Y yo quiero que ahí donde usted está, ahí usted medite un poco. Medite un poco. Y quiero dejarlo con este texto en Marcos 14:32. Medite un poco, porque se hace muy importante. Y es el momento que nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo atravesó. Y fíjense lo que dice. Vinieron pues al lugar que se llama, ¿cómo se llama el lugar? ¿Se acuerda usted de ese lugar de Getsemaní? ¿Y qué pasó allí? Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo, ¿a quiénes? ¿Para qué lo tomó? Sígalo leyendo, Saray. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedado aquí, ¿verdad? Entonces un poco adelante se puso en tierra y oró. Siga. Que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duerme, no has podido velar una hora, velad y orad para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez
Ahora fíjese esto. Volvamos al 33. Esa historia usted se lo sabe. Y es aquí en este huerto, dice en otra versión, llamado este lugar Getsemaní, y tomó consigo, no, pero démenlo del 32. No, ahí está bien, ahí está bien. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó, ¿a qué? ¿Y a qué? ¿Por qué empezó a entristecerse y a angustiarse? Y les dijo, mi alma está muy triste. Solamente quedó uno. Después todo, ¿qué? Patica, ¿para qué te tengo? Entonces, siempre, hermano, nosotros vamos a buscar ese escondite, ese refugio, y ahí es donde se va a ver quién está sano o quién está herido. Porque cuando lo llevaron a aquel lugar, traicionado por uno de sus discípulos, dice la Biblia que Judas, ¿lo vendió, sí o no? Y sin embargo, cuando él está en la cruz, ¿sabe lo que dijo? Señor, ¿qué? Perdónalos a todos estos que no saben lo que están haciendo. También los discípulos cuando huyeron, ¿sabían lo que estaban haciendo o no? Si ellos hubiesen sabido lo que esto había pasado, todos se hubiesen quedado ahí, ¿sí o no? Y hubiesen dado la vida por el maestro, porque la iban a hallar. Pero sin embargo, solamente a los pies de la cruz solamente se quedó uno. Vamos a pasar traición. El que no pase por ahí, hermano, espérelo, que en cualquier momento le llega. Decepción, dificultad. Y dice la Biblia que Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ese lugar Getsemaní significa prensa de aceite. En ese lugar es donde se manifiesta el Espíritu Santo. Allí es donde te van a exprimir. Va a venir el apretón de Dios para tu vida, pero es para que tú mañana aprenda a decir, gracias, Padre. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta hora. Por eso se hace muy importante de que nosotros podamos ver por qué tenemos que pasar por el huerto de Getsemaní. ¿Por qué tenemos que pasar por ese huerto? Cuidado, en ese huerto de Getsemaní, ahí se va a encontrar usted angustia. Fue ahí en Getsemaní, dificultad. Ahí se va a encontrar tristeza. Ahí se va a encontrar usted gente que va a estar pasando por un sufrimiento. Hermano, nosotros estamos muy contentos aquí, estamos muy alegres. Hermano, pero le digo algo. Nosotros no nos hemos visto todavía pasando por una calamidad, como hay muchos hombres y mujeres que hoy están pasando. Dice la Biblia que ellos no pudieron orar porque la tristeza invadió su corazón. Yo creo que usted cierre sus ojos ahí donde está.
Y yo quiero que nosotros le podamos decir al Señor, pasa por nuestro huerto, Señor. Pasa por nuestro huerto, papá. Que nuestro huerto sea un huerto, Dios mío, que tú puedas venir y el amado pueda encontrar fruto. Que el amado